Elisa Chávez, la compañera que tenemos acá presente es de evaluación, viene en representación de evaluación, Departamento de Evaluación de los Aprendizajes a nivel nacional. Buenas tardes. Un placer estar con mucha gente. Me tocó la parte más fácil, que es explicar los procesos de evaluación. Yo creo que lo más difícil es lo que ustedes hacen con estas herramientas y mis compañeros de control de calidad que hacen esto posible a través de estas herramientas. Mi colaboración sería prácticamente leer las preguntas que ustedes le dieron a mis compañeros. No sé si alguien tenga ahí un micrófono inalámbrico para poderle dar a César. Sí, ok. Dice una de las consultas: los indicadores de las tareas deben ser los mismos del trabajo cotidiano o se pueden escribir otros diferentes. Bueno, en esta parte tenemos que tener claro las definiciones que marca el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Una de las cosas que tenemos que tener claro con respecto a las tareas es que, número uno, primer requisito es que tienen que ser cortas. En este aspecto, en el artículo también 15, marca que una tarea corta no se debe pasar, no debe ser entregada después de 8 días. Quiere decir que un docente puede dejar la tarea hoy y solicitarla para mañana. Eso sí, en apego a la misma definición. No podemos dejar tareas que sean extraclase, extensas. Por lo menos en la Dirección Regional San José Norte, donde yo laboro como asesora, hemos definido con algunos comités de evaluación para poder explicar esto, que las tareas cortas podemos definirla como que el estudiante no invierta más de 10 minutos en hacer esa tarea. Entonces esto nos ha dado resultado porque más o menos tenemos una idea de cuánto debe ser esto, principalmente en secundaria, donde cada docente puede dejar todos los días una tarea. Entonces podemos guardar una proporción de más o menos una hora y media de que un estudiante invierta en este estilo. Bueno, sabiendo esto, lo otro, para poder amarrarlo con el instrumento, es que todas las tareas, de acuerdo con la definición, deben desprenderse de un aprendizaje esperado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos desde el planeamiento didáctico definido el aprendizaje esperado, y cuando me refiero al aprendizaje esperado, estoy hablando de la primera columna del planeamiento didáctico. Entonces, si estoy hablando de matemáticas, estaría hablando de habilidades, contenidos procedimentales en el caso de español, criterios de evaluación en el caso de estudios sociales, etcétera, etcétera. Ese aprendizaje esperado dice la tarea que la tarea debe desprenderse de eso. En este tanto, la tarea debe responder a un indicador que provenga del trabajo cotidiano. Debe tener una congruencia, un vínculo. Ahora bien, si yo tengo un indicador, voy a inventarme un indicador en español, que dice, analiza las 4 fases que intervienen en los procesos de análisis literario. Si hay alguien aquí de español, por favor, me perdona ahí si no lo hice correctamente, no es mi especialidad de español, pero bueno. Si yo tengo un indicador en el trabajo cotidiano que dice eso, analiza las 4 fases que intervienen en los procesos o en los análisis de textos literarios, yo elijo en la herramienta, ahora voy a tratar de ir socializando uno con lo otro, elijo en la herramienta ese indicador. Sin embargo, debo tener claro que puedo dejar una tarea que se desprenda de ese indicador, pero sin embargo no abarque todos los contenidos que conllevan ese indicador, sino que yo dejo una extra clase donde después, y pensemos que la extra clase es para ampliar y repasar lo visto en clase, yo le digo a mis estudiantes, me van a hacer análisis de este texto correspondiendo al cotexto. Cotexto es una de esas 4 fases. Entonces, aunque son 4 fases, lo que indica, ¿verdad?, el indicador, valga la redundancia, yo dejo una tarea de una sola fase, de tal manera que estoy cumpliendo con los requisitos de que se desprende de un indicador de trabajo cotidiano, pero no en su totalidad. No puedo pretender que sea en su totalidad porque sería ya una investigación y algo un poco más elevado que el concepto mismo de tarea. Algo importante que sí quiero adelantarles es que una docente puede elegir dejar una tarea a todo el grupo. Sin embargo, puede decidir en apego a la misma definición del reglamento de evaluación de los aprendizajes, decidir que 1 o 2 estudiantes hagan una tarea diferente.
que se desprende del mismo indicador. Vamos a ver, tal vez con matemáticas me sale un poco mejor esa situación. Vemos las 4 materias básicas. Estamos viendo en la mediación pedagógica las 4 materias básicas. Los estudiantes en su mayoría saben muy bien cómo sumar y restar, ¿verdad? Las operaciones, saben muy bien cómo sumar, restar, dividir y multiplicar. Sin embargo, tengo 3 estudiantes que todavía están pegadillos en las divisiones o en las sumas. Entonces dejo a todo el grupo de ese mismo indicador, dejo a todo el grupo hacer divisiones y multiplicaciones, pero a estos 3 estudiantes les voy a dejar una tarea que tenga que ver con restas y sumas. Eso lo puede hacer un docente. En el instrumento, que es también que nos va a apoyar, nada más marcamos el indicador que eran las 4 operaciones básicas. ¿Dónde se va a ver eso? Se va a ver reflejado de otra forma. Entonces vamos a utilizar la herramienta en algo que nos utiliza, pero sí es importante que los docentes sepan que ellos pueden decidir modificar el tema o el contenido para dejar en la tarea. En el caso de que se puedan escribir otros diferentes, como dice la pregunta, vamos a ver, no daría chance escribir diferentes. ¿Por qué diferentes? Lo que sí debemos entender es que yo tomo un indicador de trabajo cotidiano y puedo decidir qué de todos los contenidos que contempla eso. Si a eso la compañera que hace o el compañero que hace la pregunta se refiere diferente, sí lo puede hacer, ¿verdad? Pero siempre van a ser contenidos que vengan en el programa de estudio y que estén reflejados en eso. No sé si sigo. Sí. La siguiente pregunta dice: ¿sería bueno que este método de evaluar indicadores lo usen en primer grado? ¿Sería más fácil para el docente? Bueno, la persona que hace esta consulta, quiero decirle que sí, en primer grado aplica exactamente lo mismo, ¿verdad? Se hacen indicadores. Vamos a ver, matemáticas aplica los mismos procesos evaluativos que en todos los niveles. Lo único que se modifica es que los chicos no se promocionan con una calificación, con un número, sino que ellos se promocionan con solo la asistencia. Sin embargo, el aprendizaje se valora cualitativamente, pero los mismos procesos de evaluación se llevan de igual forma a cabo. Hay que sacar indicadores por cada asignatura. En el informe de desempeño, en lugar de poner un 100, van a decir que lo logró, pero el proceso es exactamente igual. De hecho, deben de tener sus instrumentos para poder valorar este proceso. Bueno, como sabemos que en primero tenemos que entregar un informe de desempeño, los procesos son iguales, hay que hacer indicadores y es esa la consulta. La herramienta entonces sería ahí con mis compañeros. Les diría que se hacen con indicadores. Muy buena pregunta. ¿Es obligatorio llevar indicadores en físico? Ok, en este sentido, el docente debe, y les recomiendo que lleven este mensaje, es importante que se lean el artículo 15 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. En ese reglamento establece que los docentes al inicio del curso lectivo y de cada periodo deben decirle a los estudiantes cuáles son los indicadores que van a utilizar durante ese periodo. En este tanto, bueno, hay centros educativos donde ya, permiten que el docente mismo tenga su planeamiento por 3 meses, nada más que dividido por cada mes. Si lo van a hacer por cada mes, entonces deberían de estarle diciendo a los estudiantes cuáles son los indicadores que van a ser enseñados y en ese tanto valorados. Los indicadores en físico, bueno, lo primero es decirles que deben entregárselo a los estudiantes. Si estamos hablando de un nivel de secundaria, pues que se los dicten, no hay ningún problema. Tenerlos en la herramienta, siempre y cuando la herramienta siempre esté con ustedes, pues tiene que estar visible. ¿Por qué? Porque para alimentar la herramienta, el docente debe tener los instrumentos de evaluación. Eso es aparte. Esto es un instrumento que nos va a llevar, que se llama registro electrónico. Para ser alimentado, y hablemos específicamente de trabajo cotidiano, para ser alimentado el trabajo cotidiano en un registro electrónico, el docente debe tener él o los instrumentos de evaluación
que le faculten o que le evidencien las razones por las cuales el estudiante, en lugar de tener, digamos, en una escala de 1 a 3, un 2 en un indicador, deben haber instrumentos que le permitan validar eso que está haciendo. Entonces, ya le digo, ¿cuántos instrumentos? Es una de las preguntas muy frecuentes de los directores. ¿Cuántos instrumentos debo pedir a los docentes? No es la cantidad de instrumentos, y no estoy hablando del registro, esa parte. Cuando yo hablo de instrumentos de evaluación, estoy hablando de registro, vamos a ver. Gracias, listas de cotejo, registro anecdótico, es más, una bitácora, eso puede ser un instrumento de evaluación siempre y cuando yo lo utilizo para recopilar la información necesaria que le permita ir tomando decisiones. En ese tanto pueden haber rúbricas analíticas, rúbricas casuísticas, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que lo tengan a mano porque es la forma de justificar. Recuerden que los padres de familia después pueden llegar donde ustedes y solicitarles las razones en cada uno de los indicadores que le llevaron a tomar el porcentaje o los puntos que corresponden. No hay un mínimo ni un máximo. Por lo menos, y digo esto porque soy asesora de una determinada dirección regional, ¿verdad? Entonces, no sé mis compañeros o compañeras, me imagino que es el mismo discurso. La importancia de un instrumento es la utilización que le da un docente para recopilar información que le permita tomar decisiones. Básicamente es eso. Entonces, bajo esta premisa, el tener todos los indicadores con los que ustedes van a trabajar durante todo un periodo, todo un mes, los instrumentos o el instrumento que ustedes decidan utilizar no es otra cosa que la recopilación de información para que ustedes tomen decisiones. Al final de cada periodo, César decía, y alguien preguntó por ahí, las fechas de cada indicador. Si ustedes me permiten la recomendación, les diría la fecha puede ser antes de entregar terminar el periodo. Antes de terminar el periodo para que se den el chance de poder valorar eso y no estar necesariamente, aunque el instrumento lo permita, estar modificando un 1 por un 2 o por un 3, sino que cuando ya estén cerciorados de en qué medida el estudiante logró aprender lo que ustedes como docentes o los docentes se propusieron enseñar, cuando ya estén definido ese indicador, ustedes eligen de acuerdo con la escala que han elegido y escriben el número y es un único número. No estar cambiando y poniendo. Lo importante es para qué, como yo les digo a los compañeros docentes con los que yo trabajo, lo importante es saber para qué es un instrumento, cuál es la relevancia. Si entendemos cuál es la relevancia, la cantidad de instrumentos no es lo importante, sino qué estamos haciendo con la información que recopilamos en esos instrumentos. ¿Para qué sirve el CICSE? Creo que ya hemos hablado toda la mañana de los beneficios que tiene el CICSE y no vamos a repetirlo, las presentaciones van a estar en la página web para que las vuelva a repasar el compañero o la compañera. Con respecto de explicar las materias de aplazados, explique con cuántas materias se repite en primaria. Esa es muy buena pregunta. Cuando hablamos del 60% de asignaturas, se debe tener en consideración, lo primero, conducta no es parte de ese 60%. Si un estudiante reprueba conducta, no la vamos a tomar en consideración. Antes estaba con una compañera y le decía, hicimos un ejemplo con respecto a una escuela que tenga 11 asignaturas. El 60% de 11 es 6,2. Bajo el artículo de redondeo, que es el 20 y tanto, ahora como se modificaron un poco no me lo sé y me disculpan, bajamos a 6. Quiere decir que, que 6 asignaturas representan el 60% en esa escuela en particular. Entonces, si alguien aplaza 6 o más, está reprobado. Ahora bien, si de ese centro educativo se imparte religión como asignatura y hay un estudiante en determinado grupo que no recibe religión, a ese estudiante se le va a calcular
que tengo entendido que la herramienta ya lo calcula así, tal cual, a él no le va a tomar en consideración religión, se le va a considerar el 60% sobre 10, que para efectos matemáticos va a ser exactamente lo mismo. Lo que sí deben de tener en consideración para informar a los padres de familia de una forma pronta y oportuna es en el caso de que sean, por ejemplo, 7 asignaturas, que tenemos centros educativos que tienen 7. Entonces, en tanto sean 7, reprueban con 4, me parece, o con 3, por ahí, y hagan esa sumatoria. Entonces va a ser de acuerdo con vamos a ver, la cantidad de asignaturas que tenga el centro educativo. Pero si vamos un poquito, hilamos más finito, va a ser con las asignaturas del estudiante, ¿verdad? Pasando del hecho de religión, que sería la única opción como asignatura que no podrían llevar, y en el caso, de primaria estamos hablando. En el caso de secundaria, lo que se dice la norma es que los estudiantes, ya lo explicó el compañero César, los estudiantes que se queden en una o en todas, N cantidad, dijo el compañero, de asignaturas que quede aplazado en secundaria, puede optar por presentar cualquiera o todas, ¿verdad? Ahora bien, no se ha eliminado ni para primaria ni para secundaria el requisito de optar por hacer pruebas de ampliación, que eso es importante volverlo a recordar en los centros educativos a los estudiantes. Deben cumplir con al menos el 80% de asistencia. Entonces, un estudiante que se quede en 8 materias puede presentarlas, sí, siempre y cuando haya cumplido con ese requisito en cada una de las asignaturas. La recuperación es solo para secundaria. Me imagino que el asunto de la recuperación, están preguntando sobre la actividad de recuperación que está enmarcado en el artículo 45 del reglamento de evaluación. Esta actividad de recuperación, dice la norma textualmente, que son todas las asignaturas, ¿verdad?, que pueden los estudiantes optar por esta actividad, excepto las asignaturas académicas, y en paréntesis se establece que vamos a entender por asignaturas académicas. Básicamente son todas aquellas que se van a ver reflejadas en pruebas nacionales: español, estudios sociales, cívica, ciencias en cualquiera de ellas, y el idioma para estos efectos. Entonces, para todas las demás, no voy a decir lo que dice el anuncio, pero para todas las demás se puede aplicar actividad de recuperación. ¿Ok? Asumías. ¿A qué equivale la escala de 1 a 5? Vamos a ver, empezó con el registro de ok. ¿A qué equivale la escala de 1 a 5? Eso es muy importante. Hay 3 requisitos que debe tener todo instrumento de evaluación, ¿verdad? Lo noté muy bien en secundaria, estaba respondiendo unas consultas, lo noté muy bien cuando decía, y no hay que dejarlo en blanco, 3 requisitos que debe tener todo instrumento de evaluación. El primero, indicadores, ¿verdad? Indicadores que estén en apego al programa de estudio. Número 2, debe tener criterios o escalas. Se ha establecido en el instrumento, por una situación de tratar de enmarcar algo en el instrumento, en el registro electrónico, perdón, que sea de 1 a 5. Entonces pueden elegir hacerlo de 1 a 5, de 1 a 4 o de 1 a 3. La dicotomía en el registro electrónico no sería válido, porque la dicotomía es un hacer o no hacer, y la pedagogía no nos podría avalar en este tipo de decisión a la hora de poner puntos como tales. Sin embargo, cuando yo estoy antes del registro, cuando estoy en mi mediación pedagógica y estoy realizando o estoy aplicando o estoy valorando en un instrumento de evaluación, igualmente debe tener los 3 requisitos: indicadores, criterios y la descripción de ese criterio, de esa escala. En los instrumentos que me van a dar los insumos para poder rellenar este registro, en estos instrumentos yo puedo tener las escalas que considere oportunas, y pueden ser más de 5, porque va a ser mi instrumento, yo lo estoy entendiendo. ¿Sí me explico con esto? Pero a la hora del registro sí se enmarcó por una situación también de practicidad, y más de 5, pues a razones de hacerlo porcentual, ya no sería... o sea, no haría tanto modificación. Tiene que tener la descripción de la escala, siempre.
Indicadores, criterios o escalas y la descripción. Muy buena pregunta porque nos dice, en materia de evaluación, una de las cosas que nos permite ser imparciales a la hora de dar una calificación es justamente tener las reglas claras del juego. Hay autores en materia de evaluación que no hablan de objetividad. Hay gente que dice la evaluación es subjetiva. Bueno, para unos autores dicen que la objetividad o subjetividad no existe. Hay un autor específico que es Ernest Haus, que habla acerca de la imparcialidad. La imparcialidad en materia evaluativa la alcanzamos cuando tenemos claro nuestros instrumentos, cuando tenemos claro qué es lo que estamos evaluando y para qué lo estamos haciendo. Entonces, en ese tanto es importante tener la descripción de cada una de las escalas. Hay una pregunta detrás de esto que dice, en secundaria, si deseo evaluar el indicador 1 a los estudiantes y otro día el indicador 2, por ejemplo, ¿cómo se hace para que el registro guarde y me visualice las fechas de evaluación de cada indicador? Perfecto. Esto me da pie para decirles algo. Desde el 2009 para atrás se aplicaba algo que se llamaba observación focalizada. Desde el 2009, cuando se hizo la reforma, la última de las reformas, las modificaciones al reglamento de evaluación de los aprendizajes, se hablaba de que todas las actividades que el estudiante realizaba en la mediación pedagógica, eso nos referíamos que era trabajo cotidiano. Entonces aquí hay un asunto conceptual. El trabajo cotidiano son todos los días observamos, bajo la primicia de que observamos para recopilar información que nos permita mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, a la compañera o compañero que escribió esto, lo que le digo es que ese indicador no es de observación de un día, es de observación en el tanto yo estoy enseñando. En mi mediación pedagógica yo tengo actividades diversas donde me va a proporcionar a mí elementos o una línea para enseñarle al estudiante acerca de eso que quiero enseñar, que está en el programa de estudio y que está en mi planeamiento didáctico. En esas mismas actividades de mediación yo debería de tener cuáles van a ser las estrategias para saber en qué medida el estudiante está aprendiendo lo que está aprendiendo. Y si no lo está aprendiendo, dice la buena práctica de la evaluación, que debo buscar las formas de que ese estudiante aprenda. Así me explico, es un juego, es para allá y para acá. Antes teníamos indicadores como trae los materiales. Entonces teníamos esos indicadores que ya son obsoletos desde el 2009, aunque nunca, desde mi punto de vista como pedagoga, nunca debieron de haber existido, pero bueno. Entonces teníamos estudiantes que tenían todo el porcentaje de trabajo cotidiano por la única razón de traer materiales, independientemente de si hicieran algo con esos materiales. O sea, por lo lindo que estaba ahí y trajo su cuaderno y su lápiz, tiene puntos. Ahora no. Ahora resulta que el estudiante hay una complicidad y hay algo que ya nosotros sabíamos que era nuestro trabajo, que es el trabajo de enseñar. Entonces yo debo enseñar y buscar estrategias para enseñar a mis estudiantes, pero debo buscar actividades para que él demuestre que está aprendiendo y en qué medida está aprendiendo. Entonces aquí nos lleva a otro punto. La sola asistencia de un estudiante a mi clase no lo hace obtener puntos en trabajo cotidiano, ¿no? Tengo que averiguar si está aprendiendo. Por eso es que la inasistencia de un estudiante en mi aula no lo hace perder puntos por la inasistencia. Pero eso es otro asunto que podemos hablar otro día porque sería demasiado largo. Eso lo analizo yo con mi gente. Y si tienen esas dudas, escríbanlas y pregúntenles a sus asesores regionales, sería oportuno. Dice, si se desea realizar 2 cotidianos para evaluar, ok, 2, 3, 5, eliminen. Y se los digo como asesora de evaluación, se los digo como docente también, eliminen el hecho de que son 2, 3 cotidianos. Leamos la definición de lo que es trabajo cotidiano, es todos los días. Evaluamos, y aquí una de las situaciones más importantes que antes me preguntó la compañera Graciela, que dijera una de las ventajas de las modificaciones de este reglamento. Una de las ventajas es que quitaron, léanse en el artículo número 3. El artículo número 3 del reglamento de evaluación de los aprendizajes habla acerca de qué debemos entender por evaluar.
y eliminaron la frase que decía adjudicar calificación. Súper aplaudible. Por fin alguien redactó una definición que tiene que ver con evaluación, porque evaluación no es calificar, bajo ninguna premisa. Aquí tengo mi compañera Gisela Céspedes, la jefa del departamento, que sabe muy bien de lo que hablo. Evaluar es muchas cosas, excepto poner calificaciones. No es para eso. Evaluamos para mejorar procesos y tomar decisiones. Pero bueno, esa es otra conversada de café, que me inviten a ver si seguimos en esto. En el sistema, otra pregunta, en el sistema no se permite modificar o hacer el traslado de un estudiante que se fue a otro país. Está bien habilitado para otro país. Esa se la dejo hacer. Aunque está muy buena la pregunta. Ya tengo problemas de visión. Dice, en el registro de complementarias, en las tareas, si asigno una tarea con 3 indicadores diferentes y un estudiante no las presenta, al momento de realizar la nota por indicadores en el registro no permite colocar uno de notas. De acuerdo con el reglamento, tendría que colocar uno para cada indicador y eso beneficia al estudiante. Ok. Yo puedo poner notas finales en el registro, ¿verdad? De 1 a 100. Ok. En cuanto a las tareas, es difícil decir al inicio de cada periodo cuántas tareas voy a tener. Muy difícil. Casi que, y me llama mucho la atención como asesora de evaluación, cuando llego a hacer visitas, ahorita que estamos a principio de año, desde el día 1 ya sabían cuáles eran las tareas. Y yo, ¿cómo lo hacen? Si nos vamos a la definición de tareas, dice que es para ampliar y repasar aquellos aprendizajes esperados que bueno, sentimos debilidad. O sea, ya sabemos de antemano qué es lo que vayan a repasar y ampliar los estudiantes. Entonces, bajo esta premisa, decir desde el inicio del periodo cuántas tareas van a hacer es totalmente contra lo que dice el reglamento que vamos a entender como tareas. No lo escriban todavía, escríbanlo al final del periodo y dicen, bueno, eran tantas y lo demás. En cuanto a las tareas, debemos calificarlas de 1 a 100. Las tareas nunca se ponen porcentajes, nunca. Ni de antes ni ahora, pero bueno, refirámonos ahora. No se ponen porcentajes. Yo no dejo una tarea y le digo, esta tarea vale un 1%, no. Ninguna tarea tiene mayor peso porcentual que otra. Y escuchen lo que dije, mayor peso porcentual. Entonces, si yo utilizo, dejo las tareas, y como ahora va a ser un poquito más flexible el uso de la tarea, porque yo puedo dejar hasta 10 tareas durante todo el periodo. Al final cada una, obvio, va a valer un 1%. Pero no sé cuántas voy a hacer. Entonces, yo dejo las tareas y voy registrando de 1 a 100 cuántos estudiantes o cuál es la calificación de 1 a 100 hasta el final, y en esto nos sirve el registro va a tomar en consideración la cantidad que usted tenía y los puntos, o de 1 a 100, la nota que el estudiante obtuvo, y va a convertirla a 10. Entonces, si dejó 5, bueno, va a convertirse de 1 a 100 que hizo y lo va a pasar al 10%. Entonces, recuerden que para dejar una tarea importante, como les dije al principio, es tener claro que es corta. Debo tener uno o varios indicadores. A partir de ahí hago las instrucciones, digo la escala y digo la descripción de la escala. Si yo le digo a los estudiantes rápidamente, hoy que estábamos viendo las 4 operaciones básicas, bueno muchachos, hagamos algo. O en ciencias, que estábamos viendo las organelas y las características y el análisis y la profundidad de todo lo que tiene que ver con organelas en ciencias. Y yo le digo, bueno muchachos, del indicador 1, porque ya lo deben de tener en el cuaderno, del indicador 1, para que no lo tengas que escribir otra vez, ya lo tienen en la primera hoja, del indicador 1 vamos a dejar una tarea, saquen el cuaderno. Estoy pensando un poco más en secundaria. Mencione 5 características que tengan las organelas. ¿Ok? Ya tengo el indicador. ¿Cuál sería la escala? La escala sería 5, le estoy dejando 5. Entonces la escala, muchachos, va a ser 5. La descripción de la escala, fácilmente, les digo, por cada característica correctamente descrita van a tener un punto. Y ya, continuamos la vida, es más fácil. Y cuando vienen la califico de 1 a 100, a eso sí hay que decirles, recuerden, si tienen 3 malas, van a tener un 40. Ajá, de 1 a 100. Ellos se van acostumbrando, ténganlo por seguro porque ya lo he puesto en práctica. Pero básicamente es así. Entonces es agilizar las tareas, es eso, para ampliar o repasar.
Entonces el docente al final va a decidir cuántas tareas dejó. El registro no permite evaluar con escalas diferentes para distintos indicadores. Me imagino que eso es un poco lo que se conversó en determinado momento. Para efectos del registro, todos los indicadores, igual que las tareas, deben tener el mismo peso porcentual. Entonces, lo beneficioso de ambos registros, tanto de primaria como de secundaria, es que si yo voy diciendo indicador por indicador, de acuerdo con mi escala, cuál es el peso, todos van a tener que tener el mismo peso porcentual al final, ¿verdad? Ya eso es por un cálculo que se da un poco con respecto a las evaluaciones y respecto a la promoción del estudiante, pero sí, a manera de registro electrónico, deben tener el mismo peso porcentual. Si no hay ninguna otra consulta, ¿termine? Ok, muchas gracias y espero que les haya servido.